Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos estudiantes? Gusto de saludarles. Me he tomado el tiempo de crear estas cápsulas, la primera de muchas, donde vamos a dar una pincelada respecto de lo que es la PAES año 2023. En esta primera cápsula vamos a hablar respecto de lo que es el temario, pero más que mencionar cosas generales respecto de la PAES, a mí me interesa apuntar a lo que ustedes tienen que estudiar para que tengan nociones respecto a qué es lo que se va a preguntar, porque el temario en general no nos dice mucho respecto a las posibles preguntas. Así que eso vamos a resolver en parte en esta pequeña introducción. La PAES que ustedes van a rendir tiene un total de 65 preguntas de selección única. Van a tener entre 4 y 5 alternativas, algunas van a tener hasta la alternativa D y otras van a tener hasta la alternativa E, en un tiempo total de 2 horas para contestar el instrumento. Van a estar planteadas de esta manera, algunas alternativas D, como este ejemplo que ustedes visualizan acá, y otras hasta la alternativa E. Bien, así más o menos se va a preguntar. Las características de las preguntas son de selección única. Preguntas de selección múltiple ya no se utilizan en la PAES. Respecto de los ejes, van a haber tres grandes ejes. Uno, historia, mundo, América y Chile. Dice el Estado-nación durante el siglo XIX en América y Europa. Las ideas republicanas. O sea, ¿cuáles son las ideas que ustedes tienen que estudiar? La soberanía popular, la igualdad, el liberalismo. Y respecto a las ideas liberales, tienen que enfatizar el contenido principalmente en lo que tiene que ver con el derecho o los derechos, la constitución y la separación de poderes, ideas que van a tener un impacto posteriormente en lo que van a ser los procesos independentistas tanto en América como en Europa. Por ejemplo, cuando surgen las primeras juntas de gobierno, muchas de esas ideas van a tener influencia del liberalismo político. ¿Bien? Los impactos del surgimiento del Estado-Nación en América y Europa en el siglo XIX. Estamos hablando de inicios del siglo XIX. Bien, Chile durante el siglo XIX, el proceso de formación y organización de la República, la idea de nación y las transformaciones sociales de finales del siglo XIX. Dice ahí características políticas y culturales de la formación de la República en Chile durante la primera mitad del siglo XIX. Vale decir, ustedes van a estudiar el periodo que va de 1810 hasta 1823, que va a tener tres etapas: Patria Vieja, Reconquista, Patria Nueva, pero principalmente el énfasis tiene que ver con las ideas del liberalismo y cómo repercuten en el proceso independentista. ¿Bien? Posteriormente, lo que va a ser el periodo 1823 a 1830, ustedes lo van a enfatizar en los aspectos políticos, por ejemplo, aspectos políticos del periodo, lo que es la inestabilidad, gobiernos de corta duración, ensayos constitucionales. Después, en cuanto a lo económico, va a ser un periodo de inestabilidad económica y desde el punto de vista social se van a mantener las viejas estructuras sociales heredadas del periodo colonial. ¿Ya? Así que ahí vamos a tener características políticas y culturales que tienen que ver básicamente, por ejemplo, con que en términos políticos, las élites son las que van a liderar este proceso, los sectores aristocráticos, nunca los sectores populares. ¿Ya? Y otra característica va a ser el periodo denominado República Conservadora de 1831 a 1861. También tienen que estudiar las características políticas. Por ejemplo, el presidente estaba sobre el Congreso. Características económicas, donde Chile eh, se inserta en los mercados internacionales. Y lo que tiene que ver con los aspectos culturales, como por ejemplo el desarrollo de estas nuevas formas de sociabilidad, sobre todo en el periodo 1840 o en la década de 1840, donde van a surgir movimientos vinculados al liberalismo, como por ejemplo la Sociedad de la Igualdad o el Club de la Reforma. ¿Ya? Eh, Dice la inserción de la economía chilena en los procesos de industrialización del mundo atlántico y en los mercados internacionales en el siglo XIX. Significa que Chile se va a insertar en las lógicas del capitalismo internacional, por lo tanto, se va a insertar a través de la exportación de materia prima.
¿Bien? Entonces ustedes tienen que saber cuáles son los productos estrellas del siglo XIX. Cobre, plata, el trigo, y en la segunda mitad del siglo XIX o a finales del siglo XIX se va a sumar el salitre. Y el carbón, que va a ser un producto en este caso de explotación para el mercado interno. ¿Ya? Entonces dice aquí la inserción en el mundo atlántico, o sea, cuáles son los mercados, hacia dónde van estos productos y que tienen que ver principalmente con Europa y Estados Unidos. ¿Ya? Y transformaciones de la sociedad chilena en el tránsito del siglo XIX al siglo XX. Vinculado a estos procesos de transformación económica, la sociedad chilena vive un proceso de cambio, porque Chile va a empezar a experimentar desde mediados del siglo XIX un paulatino proceso de migración campo-ciudad. O sea, la gente busca oportunidades en la ciudad. Y ese proceso se va a acelerar a finales del siglo XIX, cuando Chile va a dar inicio a lo que es el ciclo del salitre, 1880-1930. Por lo tanto, la sociedad chilena vive transformaciones como, por ejemplo, la vieja aristocracia, los dueños de las tierras, se van a fusionar con estos nuevos grupos plutocráticos, que son los nuevos ricos que se enriquecen con el comercio, la banca, la industria y la minería, y van a dar origen a lo que es la oligarquía. ¿Ya? Eh, a finales del siglo XIX va a surgir la clase media, que son los funcionarios públicos, las profesiones liberales, médicos, abogados, ingenieros y militares de rango medio, además de migrantes. Y otro cambio importante va a ser el proceso de proletarización de los sectores populares. Y ahí vamos a tener un concepto importante que tiene que ver con la cuestión social, ¿ya? Así que eso es lo que ustedes tienen que estudiar en ese tema. Después, los procesos económicos y políticos durante la primera mitad del siglo XX en Europa, América y Chile, y dice nuevos modelos políticos y económicos derivados de la crisis del Estado liberal durante la primera mitad del siglo XX. O sea, es importante tener claridad respecto a que la gran crisis del capitalismo, que es la crisis del 29, es un aspecto que hay que considerar. Y ustedes se van a estudiar la crisis del 29, las causas y las consecuencias. Las consecuencias para Chile y para el mundo. ¿Ya? Eso es un aspecto a considerar. Y lo otro, que son los regímenes políticos que van a surgir en el periodo, como los totalitarismos. Ahí ustedes van a estudiar eh, las características en común que tienen los totalitarismos, llámese el nazismo alemán, el fascismo italiano y el comunismo soviético. ¿En qué se parecen? Por ejemplo, se parecen en que los tres tienen un líder carismático, el control de los medios de comunicación, la prensa, lo que va a ser eh, una policía del terror, un partido único. Así que eso es un aspecto relevante. Y en el caso de América Latina vamos a tener el surgimiento de los populismos después de la década del 30. Tienen que tener claro las características del populismo, como por ejemplo son regímenes antioligárquicos, antiimperialistas, se identifican con los sectores medios y populares, son consecuencia de la crisis del 29 y van a tener algunos ejemplos relevantes como Getúlio Vargas en Brasil, Lázaro Cárdenas en México y eh, Juan Domingo Perón en Argentina, con una variante que va a ser del año 52 al 58, con algunos rasgos populistas, que va a ser el régimen político de Carlos Ibáñez del Campo, del 52 al 58. ¿Ya? Después, características del nuevo orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial. Dice ahí la configuración de un nuevo orden mundial de posguerra, el inicio de los procesos de descolonización. Entonces, en primer lugar, hay que tener claridad que desde 1945 hasta 1991 vamos a tener un periodo que se denomina Guerra Fría. Y dentro de esa Guerra Fría va a existir un proceso que es la llamada descolonización. Vale decir, la descolonización significa que los territorios en Asia y en África van a vivir un proceso de independencia posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y esa es la descolonización, que tiene dos características principales. Algunos procesos son pacíficos, otros violentos. Se dan en Asia y en África, particularmente en África desde la década de 1950 con especial intensidad hasta la década de 1970. ¿Ya? Entonces,
y la creación de un nuevo marco regulador de relaciones internacionales en la Organización de las Naciones Unidas. Ahí, por ejemplo, tienen que tener claridad que después de la Primera Guerra Mundial hay un organismo que se llama la Sociedad de las Naciones, y que se diferencia de las Naciones Unidas porque las Naciones Unidas, por ejemplo, van a tener mecanismos para resolver controversias a nivel internacional, como por ejemplo el Consejo de Seguridad, un mecanismo que no tenía la Sociedad de las Naciones. ¿Ya? Entonces, las Naciones Unidas es el organismo de paz a nivel internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial, y en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Ya? Importante contenido a tener en consideración, característica de lo que son los derechos humanos: inviolables, universales, inalienables, imprescriptibles. Esas características ustedes tienen que tener en consideración, que las vamos a estudiar más adelante. ¿Ya? Después nos vamos a Chile, sociedad chilena a mediados del siglo XX, y la pregunta es: ¿qué es lo que consideramos el Chile de mediados del siglo XX? Por ejemplo, desde la década del 40 hasta finales de la década del 60. Y la sociedad chilena en ese entonces ya va a vivir un proceso de consolidación de lo que son los procesos de urbanización. En 1940 la población urbana supera a la población rural. Entonces, esa es una característica del Chile de mediados del siglo XX. Por otra parte, la sociedad chilena va a experimentar un proceso de mayor democratización, porque hay nuevos actores sociales y estos actores sociales participan de la política, como por ejemplo la mujer o las mujeres a través del voto femenino. Vamos a tener bolsones de marginalidad en las llamadas poblaciones callampa, que no las confundan con los conventillos que son del siglo XIX, de finales del siglo XIX. Las poblaciones callampa son tomas de terreno cerca de cursos fluviales. ¿Ya? Vamos a tener actores sociales como los jóvenes, los trabajadores y los pobladores, que son parte de esta caracterización de la sociedad chilena de mediados del siglo XX. Y por último, en el caso del eje de historia, la dictadura militar, tienen que tener claras las causas del golpe de Estado de 1973 en un contexto mayor internacional, que es la Guerra Fría. Características del modelo neoliberal: por ejemplo, ustedes tienen que saber que el modelo neoliberal se implementa por primera vez en Chile en 1975, y posteriormente se va implementando en distintos lugares del mundo. Tienen que saber de qué se trata el modelo neoliberal y no confundirlo con otros modelos económicos como el modelo keynesiano o el liberalismo clásico del siglo XIX. El neoliberalismo se fundamenta principalmente en las exportaciones, la apertura económica, la apertura que Chile vive a partir del año 1975, en el sentido de dar facilidades a los que traen productos al país, la privatización, la reducción del rol del Estado en términos de la participación económica, ¿bien? Y los procesos que se van a vivir posteriormente con la privatización o con la participación principalmente de los privados en materias que eran parte del Estado, como la salud, la educación, ¿ya? En la década de los 80, cuando se implementan las ventajas comparativas, es decir, la exportación de productos que Chile está en condiciones de competir con ventaja a nivel internacional, ¿ya? Y la variante del neoliberalismo que tienen que tener clara a partir del 90, y que tiene que ver con la firma de tratados de libre comercio. ¿Ya? Eso es un elemento relevante. Las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura. Por ejemplo, organismos o aparatos de inteligencia como la DINA, la CNI, y estas violaciones a los derechos humanos que están presentes durante todo el régimen. Y otra cosa muy importante es el rol de la Iglesia a través de la Vicaría de la Solidaridad en pos de la defensa de los derechos humanos. ¿Ya? Y finalmente, lo que es la recuperación de la democracia, la Constitución del 80 y el itinerario que establece la Constitución del 80 para el retorno a la democracia. De hecho, la Constitución del 80 establece cuándo vuelven los partidos políticos, que en 1988 se va a hacer un plebiscito donde se decidirá si el régimen continúa o finaliza. ¿Ya? Así que esos son elementos que ustedes tienen que considerar respecto de lo que es el eje historia. Bien,
probablemente las preguntas van a ir desde la 16 hasta aproximadamente la pregunta, eh, desde la pregunta 15, 16 hasta la pregunta eh, 50, aproximadamente, 48, 50, es relativo. ¿Ya? Eh, Sigamos. Sociedad democrática. Estos ejes corresponden a los contenidos equivalentes a tercero y cuarto medio. La democracia, considerando sus fundamentos, atributos y dimensiones, tienen que saber ustedes que la democracia contempla algunas características como participación, la existencia de los partidos políticos, las organizaciones o los grupos intermedios, las organizaciones no gubernamentales, que en realidad no le dictan pauta a los gobiernos respecto a qué hacer, sino que en realidad sugieren políticas en distintas materias. eh, el pluripartidismo, la libertad de expresión, la posibilidad de elegir autoridades periódicamente. Esas son algunas características respecto a la democracia. ¿Ya? Características y funcionamientos de la institucionalidad democrática, que va de la mano con lo mismo. Importante considerar la existencia de una constitución, de la separación del poder y, por supuesto, la defensa y la protección de los derechos humanos, donde la democracia es el sistema político que de mejor manera garantiza la protección a los derechos humanos. ¿Bien? La democracia en la sociedad de la información, contenidos que tienen que ver básicamente eh, con el respeto, o perdón, con la existencia de estas fake news, o la posibilidad que en democracia existan canales de información y que cumplen un rol en este caso, como por ejemplo que los canales de televisión y los medios informen respecto a las propuestas de los candidatos, ¿ya? O algunas situaciones como la existencia de noticias falsas o fake news, que son parte también de situaciones que ocurren en este contexto de la sociedad de la información. Y por último, el tercer eje, que tiene que ver con el sistema económico, funcionamiento del sistema económico, la ley de la oferta, la demanda, conceptos como el costo de oportunidad, el punto de equilibrio, y finalmente conceptos que tienen que ver como, por ejemplo, mercado de competencia perfecta, el mundo ideal, cómo se espera que funcione un mercado, y los mercados de competencia imperfecta, que es lo que tenemos nosotros en la actualidad, y todos los mercados tienen competencia imperfecta, donde se dan situaciones como, por ejemplo, el monopolio o competencia imperfecta desde la oferta, como el monopolio, el oligopolio, duopolio y competencia imperfecta desde la demanda, que se relacionan principalmente con el oligopsomio, el, el oligopsomio o el em, monopsomio, ¿ya? Entonces, esos son conceptos importantes que ustedes tienen que asociar respecto a lo que va a ser el funcionamiento del sistema económico, y yo diría que la PAES va a apuntar a esos aspectos en términos de lo económico, ¿ya? Así que aproximadamente eso sería como desde la pregunta 59 hasta la 65. Y en el eje de historia, aclaro que sería desde la pregunta 17 hasta más o menos la 58, ¿ya? Ahí para aclarar o para corregir lo que había dicho anteriormente. ¿Bien? Así que eso pues jóvenes, ahí van a apuntar el estudio, eso es lo que más o menos debiesen ustedes estudiar o enfocar en cuanto a lo que es la preparación a estas alturas del año, así que espero que esta sea una pequeña ayudita para que ustedes se centren en lo realmente importante según lo que declara el DEMRE. ¿Bien? Eso, un abrazo, cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos en otra oportunidad.